en una época en que me quitaron Cosmos, y dije, no, voy a poner información de Cosmos en Entonces, la vida existe en un universo con temperaturas que oscilan entre el cero absoluto. Existe un cero absoluto. No sé si se lo tenía en todo. El cero absoluto, que es menos 273 grados centígrados. No existe en el universo una temperatura menor a esto. Por eso se le conoce como cero absoluto. ¿Quién lo descubrió? Sí, William Thomson, conocido mejor dicho como Lord Kelvin. Por esa razón se le conoce como la escala Kelvin. 0 grados Kelvin es el cero absoluto, que son menos 273 grados centígrados. Para que ustedes más o menos relacionen, han visto, han tocado, no han tocado, sino se han acercado al nitrógeno líquido. Sí, exactamente, como va así, ¿no? ¿Saben a qué temperatura está el nitrógeno líquido? A menos 196. Esto que es el otro. Claro, es como entonces que preservan muchas cosas. Menos 196 de nitrógeno líquido. Pues esto es muchísimo más frío. ¿Sí? Muchísimo más frío. Y claro, paradójicamente no existe un techo límite. ¿Sí? Puede existir a temperaturas más de 1.000.000 de grados centígrados en el universo. ¿Sí? Si ustedes dicen eso, wow, entonces la vida de no. La vida en realidad existe solamente en un pequeño rango de esto. ¿Sí? Solamente un pequeño rango. La temperatura corporal de la mayoría de los vivos es solamente una pequeña porción. En un 4% de este rango. Entre 0 a 45 grados. ¿Sí? Entre 0 a 45 grados. Y eso hecho con estudios con cámaras termogénicas. Miren, por ejemplo, un reptil. Mucho más frío que la manga. ¿Por qué? Porque si tiene pero aunque no lo tengan, vida a 0 grados, no sí, ya vamos a ver excepciones. Ok, vamos bien, ¿no? La mayoría de organismos no pueden funcionar a temperatura por debajo de 0 grados. ¿Sí? No hay fisiología por debajo de 0 grados. Espera, te das cuenta que aquí es fácil. Y luego está quejándose y nos hace gastar mucha memoria en las fotografías. No funciona por debajo de 0 grados porque el agua se congela a esa temperatura, lo que da como resultado la pérdida de la mayoría de funciones celulares. ¿Por qué? Porque las células, por ejemplo ustedes, el citoplasma es 90% agua. ¿Sí? Y si es que a menos de 0 se congela, no va a funcionar la célula. ¿Sí? Generalmente se cristaliza en ese problema también. Lo que da como resultado la pérdida de la mayoría de funciones celulares y por lo general, pero no siempre, hace que sea imposible una actividad celular sobreviva. Ahora, aquí un pequeño detalle. No siempre, vamos a ver excepciones. ¿Sí? Vamos a ver excepciones. ¿De acuerdo? Porque ustedes podrán decir, bueno, y todo lo que son sustancias orgánicas, por ejemplo, una proteína, un aminoácido o un ácido nucleico, ellos se pueden presentarse por debajo y no pierden características. Es muy interesante, por eso existe la biopreservación. ¿Sí? Por eso, acá estamos hablando de organismos complejos, ¿sí? Que deben funcionar por debajo de 0 grados. Ahí sí está complicado eso. ¿Vamos bien? Ok. Por debajo de una temperatura corporal normal, los procesos metabólicos se enlentecen, ¿sí? Hasta un punto en que las funciones corporales quedan gravemente deterioradas. Por debajo de los 34 grados, los animales son incapaces de regular su temperatura. Y entre 27 y 29 grados puede haber fibrilación cardíaca y muerte. Es decir, que se complica, se conocería como hipotermia. Es decir, una temperatura menor a la normal corporal. ¿Sí? Generalmente,
Pero bueno, entonces, temperaturas muy bajas, por ejemplo, hipotermia, puede llegar a provocar daños justamente por fibrilación en el corazón. ¿Qué es una fibrilación? Un cambio, esto es normal. Es un electrocardiograma normal, ya veremos, ustedes lo verán en el sistema de cardiocirculatorio, pero también lo vamos a ver conmigo en el músculo cardíaco, qué significa cada uno de estos puntos, ¿ya? Pero una fibrilación es que esto pierde normalidad y el corazón se vuelve loco. ¿Sí? Y comienza a tener una irregularidad en su funcionamiento que va a provocar lo que se conoce como fibrilación y obviamente va a haber una alteración en la circulación. ¿Sí? En la circulación. Por esa razón es que debemos tomar en cuenta este detalle cuando hablamos de termorregulación. La vida, ¿sí?, como la conocemos, también es casi imposible con una temperatura por encima de los 45 grados. Las aves, que son de las especies que más temperatura tienen un promedio de 42 grados. ¿Sí? 45 en una ave ya es quema. ¿Sí? Y por encima de los 25, el asunto está grave. ¿Por qué? Porque las enzimas que catalizan reacciones bioquímicas comienzan a desnaturalizarse a esa temperatura. ¿Por qué creen que existe la fiebre? Porque el organismo quiere defenderse de un posible microorganismo patógeno, al cual lo quiere desnaturalizar. ¿Por qué? Porque las proteínas son termolábiles. ¿Qué significa eso? ¿Alguien sabe? ¿Qué es termolábil? ¿Nadie? ¿Bioquímica? Exactamente, se daña. ¿Sí? Entonces, una proteína, ¿por qué creen que ustedes fríen un huevo? De gallina. Porque aquí en el Ecuador y en toda Latinoamérica, y creo que a nivel mundial, ¿sí?, en las gallinas existe una bacteria que se llama salmonela. ¿Sí? Entonces, y la salmonela es zoológica, nos puede afectar a nosotros, entonces por eso ya no se debe comer huevos crudos. Lo que hizo Rocky en la primera película no es recomendable. Ya he visto Rocky en la primera, entonces son 7 huevos crudos. ¿Perdón? Pues lo que hizo, no le hagas caso. Puedes golpear una res colgada, de acuerdo. Puedes trotar, de acuerdo, pero no te comas huevos crudos. No, al menos en nuestro medio. ¿Por qué? Por la salmonela. ¿Qué es lo que hace freírlos o cocinarlos? Exactamente. La salmonela tiene proteínas alrededor. Lo que hace es desnaturalizar proteínas, por tanto la bacteria queda completamente inutilizadas. El problema es que las proteínas del huevo también se desnaturalizan, porque toda proteína se desnaturaliza con el calor temprano. Por lo tanto, lo que hacen los deportistas, cuando están completamente seguros que el huevo no tiene salmonela, y comérselo crudo sí tiene cierta lógica, porque es proteína pura. Es proteína pura, el huevo crudo. Hay proteína, hay claras de huevo que vienen ya pasteurizadas, ¿verdad? Va a ser difícil por la cáscara. La cáscara no permite que la pasteurización. No, pero ya vienen. Y te dicen, no tienen, cómaselo crudo. O sea, dicen que vienen pasteurizadas y que te pueden. Yo no me aseguro, soy sincero. He visto gente con salmonelosis y creen que no te va a dar que te des hambre. O sea, lo que dice es que Japón, por ejemplo, tiene un control genético del tema de salud pública, digamos, con el tema de aves y de huevos, entonces ahí, digamos, la gente ni siquiera cuando los huevos se la registraron. Claro, es que no es necesario. Aparte de que no se recomienda, porque tapa los poros y no permite la respiración dentro del huevo. Lo que sucede es que la norma para manejo normal es que uno tiene que ir como inspector a una granja avícola, evaluar y solo puede admitir hasta un 2% de salmonelosis positiva. Pero imagínense, o sea, en Japón es 0%, porque en Japón sí tienen la costumbre del arroz con el huevo crudo. Eso de arriba vamos. ¿Sí? Entonces en Japón es 0%, pero aún así yo no me descarga tampoco. Porque insisto, la salmonelosis es horrible esa enfermedad. Pero yo he visto que hay como unas técnicas de cocina que dicen que se pasteuriza el huevo. Y cuando hacen eso, ¿es como seguro comerte el huevo crudo o no? Para mí que te la estás jugando una ruleta rusa. No hay nada mejor que cocinarlo el huevo crudo. Por último, huevo tibio, ¿has visto el huevo tibio? Sí. Ahí tienes, en la yemita ahí se medio como que conserva la.
Pero lo que es claro es ahí donde estaba la salmonela, sí tiene vigilancia. ¿Cuál es la diferencia proteína que hay entre un huevo crudo y un huevo cocinado? Es que la proteína del huevo cocinado ya está desnaturalizada por el refrigerador. Es más, no se debe, bajo ese mismo principio tampoco se debe hervir la leche. ¿Okay? Porque la leche hervida pierde nutrientes porque se desnaturalizan las proteínas. Por eso es que la pasteurización se aplica más en la leche que en otro tipo de productos. La carne, no hablan de carne. Pero eso incluye que no esté desnaturalizado. Sí, pero los aminoácidos que tú requieres están ahí. En cambio, cuando tú ya hierves, los aminoácidos se destruyen. Entonces ya no lo estás utilizando como deberías utilizar. ¿Hay personas que ponen huevo crudo? Son gallinas. Ya, perdón, es que solo escuché la parte de personas que ponen. Ya, ahora bueno, ¿se han visto la escobilla? Sí, es huevo crudo. Está hecho con claras crudas, ¿no? O sea, también te la estás jugando, es una cosa de esta. Se supone que la batida, ¿sí? donde la clara se convierte, a ver, químicamente hablando, el calor se traduce como movimiento erróneo. Entonces se supone que se supone que el movimiento mata, pero en realidad no está comprobado ello. Es más, habla con el prueba y te va a decir, ¿cómo vas a matar? Eso es lo que Vale. solamente harías eso porque estás provocando mayor presión superficial, un poco de cosas, pero no, en realidad no estás eliminando bacterias. Si no le metes a carbono, la pasteurización, la UHT, ¿saben qué significa UHT? Ultra high temperature. ¿Sí? Esa es la ultra pasteurización, se llama así. Donde pasan una pequeña membrana de leche, pasan por planchas calientes a más de 100 grados, pero pasa tan rápido la leche que se supone que, porque ya hablé con un especialista en esa área y se eliminan bacterias, pero no se eliminan las proteínas. Y luego dice, ahí sí hablé con un técnico, me acuerdo cuando ya hicimos un seminario, y él dice, lo que pasa es que se dan cuenta que en realidad sí van desactualizados con proteínas de la leche, y le agregan aparte, entonces cuando le ponen ahí leche vitaminizada, es porque las vitaminas se las le tienen que agregar, ¿sí? Y cosas de esas, entonces. Bueno, pues sí está claro, el asunto es que a mucha temperatura se desnaturalizan las proteínas. Ya hay bioquímica hablando más de eso. Según un estudio, el daño térmico ocurre en el cerebro en un mono normal después de haber tenido una temperatura de 44 grados durante una hora. Una hora con 44 grados de temperatura corporal, no ambiental, cuidado, corporal, sí definitivamente ya hay daños a nivel del sistema nervioso. Sí se dan cuenta el daño, ¿no? O sea, obviamente este tipo de investigaciones ya no están permitidas. Pero nos sirve a nosotros, cuando sí eran permitidas, tener este tipo de información. Por esa razón es que la fiebre, hay mucha gente que dice, es que esa noche, el cuerpo está defendiendo, sí, pero o sea, toma en cuenta esos detalles, ¿no? O sea, por eso es que muchas veces hay que frenar un poco la fiebre, ¿sí? Y no dejar tanto tiempo pasar, porque ya puede disminuir el movimiento de lesiones por la Es importante señalar que el sistema de termorregulación de los mamíferos es altamente asimétrico, ya que la temperatura corporal normal de un animal homeotérmico está mucho más cerca de la temperatura de desnaturalización de enzimas que de la descristalización del agua por congelación. Por lo tanto, las temperaturas corporales altas son mucho más peligrosas que las temperaturas bajas. ¿Sí? De ahí que la fiebre siempre se debe tomar muy en cuenta, hay que monitorear muy bien. Ha existido casos en que para bajar la fiebre se le tiene que poner vitamina cardíaca.
una hipotermia no es tan grave como una hipertermia. Mucha gente dice, no, es que la hipotermia es cuando ya el cuerpo no está reaccionando. Sí, puede ser. Pero una hipertermia puede provocar estrés. Entonces, debes tomar decisiones. Ahora, aunque las temperaturas corporales por debajo de 34 grados dan lugar a una amnesia, y las temperaturas por debajo de 30 grados pueden causar anemia y paro, todo el cuerpo puede enfriarse en 10 grados, incluso a menos si la circulación se apoya externamente. Por eso es que existe la crioconcentración. Parece que hay ideas de viajes interestelares preservados, ¿no? Con sueños prolongados. Y la probabilidad muy alta de sobrevivir es bastante buena si se recalienta luego. Por eso es que existe el crioconcentración. Por lo tanto, nuevamente recalco, es mucho más manejable, digámoslo así, la hipotermia que la hipertermia. ¿Bien? ¿Está claro? Entonces, miren, justamente aquí podemos ver características de las que acabamos de hablar. Las temperaturas corporales elevan o están. Miren, por ejemplo, la muerte por hipotermia, y obviamente aquí tenemos muerte por hipertermia. Entonces, la temperatura vital normal, digamos que está en este rango, ¿sí? Y aquí podemos tener nosotros ciertas características que el individuo puede sufrir cuando está en un proceso de fiebre. Entonces, uno puede decir, bueno, sí tenemos un rango, sí, existe un rango. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo puede tomarse ese rango. ¿Sí? Uno puede decir, bueno, ¿y hasta dónde yo le puedo soportar? Bueno, hasta cuando tengamos nosotros ciertas características de termorregulación. ¿Sí? Cuando uno dice, está con fiebre elevada, fiebre, déjenme, porque se está defendiendo, para que podamos luego atacar la infección o lo que sea, tenemos un rango para eso también. ¿Sí? El problema está en que si ya no atacamos la causa de ese incremento de temperatura, posiblemente una infección, el individuo puede caer, ¿sí?, en daños por desnaturalización de proteínas, enzimas. ¿De acuerdo? Entonces sí debemos tener muy en cuenta eso como, digamos, criterio para poder hacer cosas. Como les digo, ha habido casos, por ejemplo, en neonatología, ¿sí?, abrir la ducha y meter el agua ahí para bajar temperaturas. Porque es peligroso de enfermedad. ¿De acuerdo? ¿Cuánto más o menos es el lapso previo que uno maneja para bajar la El temperatura? termómetro te va a dar esa razón. Por ejemplo, el año pasado, y justo me coincidió, fue una cosa bien interesante, en Galápagos, a nivel de lo que son fincas, hay muchas tradiciones, digamos así, tratamientos. Entonces, una vaca sufrió de retención placentaria, ¿sí? Y es completamente contraindicado jalar la placenta, porque si la placenta no sale es por algo, tenemos que la cooperación. Pero ¿qué sucede? Que ellos le ponen, bueno, venga, vamos a jalar la placenta, pues le amarran una piedra con una grandota y empezar a la placenta para que eso. Tengo fotos de ello, lo estoy inventando. Entonces, aquí se ve, vamos a ver la fotografía de aquí. ¿Qué hace esto? Si siempre no. Con las temperaturas son más altas de 69 centígrados. Hay móviles de eso. Entonces pusimos antibiótico y ya inyectable. Fiebre significa que ya no es local el asunto, significa que es sistémico. Entonces tuvimos que tratar con antibióticos y terapia, pusimos oxitocina para ver si se le ayuda a expulsar, pero eso, y dije, miren, el endometrio se define solo. Lo que hicimos fue cortar, ¿sí?, la piedra, cortar la placenta que colgaba y para que tampoco caiga de lado, purificar por medio de secar. Cortamos eso, ¿sí?, y dejamos el resto fue atacar la fiebre, porque era una fiebre. Entonces, pero no era poner un antipirético, no, era poner un antibiótico, ¿verdad? Porque ya sabíamos que había una infección ahí adentro, ¿sí? ¿Por qué lo sabíamos? Bueno, ya hasta anteriormente, ya van a darse cuenta que hay procesos en los que uno ya no utiliza los cultivos, sino que uno ya sabe que ahí hay una infección, ¿sí?, por todo el historial clínico del animal. Entonces, le inyectamos todo, hicimos todo el tratamiento, ¿sí?, y al siguiente día la temperatura estaba en 38. Claro, es que la garrapata también tiene un microorganismo, que no me acuerdo el nombre. Yo no soy clínico, no soy sincero, pero bueno.
Entonces, después de llevar ganado el virus, sí, el animal ya botó la placenta de tierra y ya está súper bien. ¿Y cuándo es el tiempo como que dices, no, definitivamente no está bajando la temperatura, ya pasaron 24 horas. Si tú estás tratando de 24 horas tomar, pues está bien. Ya se puede hacer Ahí agua o... es que depende mucho de la especie, el caso estoy hablando de historia. Claro, cachorritos, no, 2 horas, no le bajaste, ponle hielo. Estamos hablando de ser una especie. No soy clínico. Ok. ¿Cuál es la excepción a esta regla? Justamente lo que decía, no sé eso. Sí, la gran excepción es los tardígrados. Los tardígrados, son una especie bien rara, ¿sí? Son bien feos, solamente creo que Ant-Man los puede montar. El asunto es que estos animales sí pueden sobrevivir en ambientes donde no hay oxígeno, donde está muy por debajo de 0 grados. Es más, sobreviven en el espacio. ¿Sí? Han sobrevivido miles de años congelados en un lado y cuando se congela esa parte, de repente cobran vida. Entonces, son especies bien raras. El famoso oso de agua, llamamos, ¿cierto? ¿Sí? Así que no me pidan más información porque no hay. Todavía lo siguen investigando. ¿Sí? Entonces, esta es la gran excepción. Porque no podemos llegar a estar vivos. ¿Sí? Están vivos. Pero han cambiado el concepto de vida de forma tal que actualmente pues, no se sabe cómo le hacen para sobrevivir ese tipo de condiciones, donde se supone que esta piel está formada por proteínas también, por células también, y aún así pueden sobrevivir condiciones extremas donde el factor es el menor que entonces son una especie bien rara. Pero, bueno, ahora sí, ¿cómo clasificamos a los animales según su capacidad de regular? Clasificación de los animales según su capacidad de regular su temperatura. Aquí es donde tenemos todos que preguntarnos 4 cosas, hacemos 4 preguntas. Y las respuestas a 4 preguntas serán la clasificación de los animales. Por ejemplo, la primera pregunta es: ¿la temperatura corporal es típicamente baja o alta? Si es que es baja, son animales de sangre fría. Si es que es alta, son animales de sangre caliente. ¿Es la temperatura corporal independiente de la del medio ambiente? Si la respuesta es no, son coinquilotérmicos. Si la respuesta es sí, son homeotérmicos. ¿Su metabolismo es lento o rápido? Si es que es lento, son bradimetabólicos. Si es que es rápido, son taquimetabólicos. Bradi significa lento, taqui rápido. La misma regla de bradicardia, cuando se utiliza taquicardia, cuando el corazón comienza a acelerarse. Entonces aquí el término es similar. Bradimetabólico, metabolismo lento, taquimetabólico, metabolismo rápido. ¿De acuerdo? Y la última pregunta: ¿dónde está la principal fuente de energía térmica en relación al cuerpo? Si es que la respuesta es afuera, son ectotérmicos. Si la respuesta es adentro, son endotérmicos. Entonces, en base a esto, ¿sí?, ¿cómo clasificamos, por ejemplo, a los reptiles invertebrados? Ellos son animales de sangre fría, coinquilotermos, bradimetabólicos y ectotérmicos. ¿Sí? En cambio, ¿cómo clasificamos a los ambivalentes? Tenemos un ejemplo de ello, ¿no? O sea, tenemos aquí un reptil que solamente por una fuente externa al cuerpo puede calentar y mejorar, por ejemplo, su actividad cardíaca. En cambio, cuando no tiene esa fuente, tiene una fuente más bien un poco más fría, su actividad cardíaca disminuye. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos un ejemplo de un animal bradicárdico, coinquilotermo, de sangre fría, ectotérmico. ¿De acuerdo? En cambio, los mamíferos y las aves, ¿qué son? Son animales de sangre caliente,
taquimetabólicos y endotérmicos. Es decir, que ellos sí deben tener un mecanismo que les va a facilitar, ¿sí?, la termorregulación corporal. Por tiempo y porque el 99.9 de sus pacientes van a ser de esta rama, solo me voy a dedicar ahora en adelante a estos. No me voy a dedicar a invertebrados. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya no sino a estos. ¿De acuerdo? Ok. ¿Por qué? Porque estos tienen la información. Y aparte que nosotros pertenecemos a ellos también. Y nuestras mascotas pertenecen a esto. Y nuestros animales de producción pertenecen a esto. Entonces, esos son los que nos vamos a dedicar ahora. Los otros ya si alguien quiere, ya cuando se prepara la vida, entonces tiene que ir a la información. ¿De acuerdo? Okay. Ahora, existen animales heterotérmicos. ¿Qué serían heterotérmicos? Es decir, que tienen una conjunción entre coifilotermo y homeotermo, entre endotermo y ectotermo, es decir, animales que pueden alterar su mecanismo de termorregulación dependiente de otros factores. ¿Sí? ¿Existen estos heterotérmicos? La respuesta es sí. Animales que cambian entre homeotermia asociada a endotermia y la coifiloterma asociada a ectotermo y la medusa activan o desactivan su termogénesis dependiente de factores. Por ejemplo, tenemos aquí el virus. ¿Sí? Tenemos murciélagos. Y tenemos algunos mamíferos, algunos roedores que pueden ser heterotérmicos. ¿Sí? Especialmente aquellos, aquí podemos meter también algunos mamíferos grandes, por ejemplo, los que invernan. ¿Sí? Ellos activan y desactivan también mecanismos para poder saltar. Acuérdense que habíamos visto justamente este tipo de mecanismos cuando hablamos de mostaza, ¿no? Cuando estuvimos con mostaza. ¿Ok? ¿Y está claro? ¿Hasta qué vez? Ok. ¿Ahora bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pregunta por favor? ¿No hay ningún problema? Es decir, existen animales que son heterotérmicos, es decir, una combinación entre animales de sangre fría y sangre caliente. ¿Sí? Son animales que pueden activar y desactivar mecanismos de termogénesis. ¿Qué significa el mecanismo de termogénesis? ¿Qué es génesis? Creación, origen, ¿cierto? Cuando yo hablo, por ejemplo, ¿qué pasó? Estaba yo poniendo la clase. Cuando yo hablo, por ejemplo, ¿sí saben cuál es el prefijo que significa sin o ausencia? Es a o an. ¿Sí? Si yo hablo de que existe una agenesia bilateral testicular, significa que no tienen los dos testículos. Así es decir, pero es una chévere. ¿No es cierto? ¿Sí? Que puede funcionar la cosa. Pero tiene toda la razón. O sea, una agenesia sería sin el origen, ¿sí? Una ausencia. ¿Sí? En cambio, cuando hay genesia, génesis, es decir, hay origen, hay crecimiento, hay desarrollo. Entonces, en este caso, cuando hablamos de termogénesis, hablamos de formación, creación de calor. ¿Sí? Y eso es característico de los animales de sangre caliente, homeotérmico, endotérmico, taquimetabólico. Ahora sí, ¿cómo es el mecanismo de termogénesis? Yo les decía que me voy a concentrar en aquellos que sí pueden regular. Tomas una foto a un enfermo, tienen todo eso. Ok. Primero, incrementamos el metabolismo basal. Mucha gente dice, ay, es que es una sopita, un caldito, alguna cosa. No, come lo que tú quieras, igual vas a tener calor. ¿Sí? Un pan. ¿Y a qué es el calor? ¿Por qué? Porque incrementa el metabolismo basal. Por eso uno suda cuando está comiendo, no está trabajando.
sino porque está incrementando su metabolismo basal. ¿Sí? El metabolismo basal genera calor, termogénico. Justamente es el que está ayudando a la que produce las bacterias, es más fácil. ¿Perdón? Sí, en realidad cualquier más chupa tu helado y vas a experimentar calor. Aunque dices, no, es que el helado es bien, ¿no? A mí el helado me da sed. Me chupo un helado y es que estoy comprando agua. A mí me da sed. Entonces, ingesta de alimento, cualquier tipo de ingesta de alimento incrementa calor. ¿Por qué? ¿Por qué produce calor? Por el incremento de metabolismo. Ya sé que se pueden de la mano. ¿Sí? ¿Cuál es otro mecanismo para generar calor? Movimiento. ¿Sí? Los escaleros, los tendones, cuando uno está comenzando a utilizar, lo está haciendo para poder generar calor. Y en la área positiva, sale vuelta mejor. ¿Okay? Entonces, aquí tienen los tres mecanismos por los cuales se puede provocar calor. ¿Okay? Incrementar termogénesis. Y así como hay mecanismos para generar calor, también existen mecanismos para eliminar calor. ¿Sí? Ya vamos a ver eso. Cuando hablamos de metabolismo basal, la tasa metabólica por kilogramo de peso corporal generalmente es mayor en mamíferos más pequeños que los más grandes. Es decir, por esa razón los roedores son más calientes que los rinocerontes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tasa metabólica por kilogramo es mucho más grande en mamíferos chiquitos que en los grandes. En parte por la mayor relación superficie-volumen, de los primeros, que proporciona más superficie para perder calor. ¿Sí? Se han preguntado, ¿han visto el bovino de leche y han visto el bovino de carne? ¿Han visto la Holstein y han visto un Brahman? ¿Sí? Ustedes podrán decir que es ilógico, por ejemplo, tener más piel en lugares más calurosos. En realidad no es tan lógica, porque, no es tan ilógica, perdón, porque mientras más piel hay, mayor superficie tiene para perder el calor, eso se regula mejor. ¿Sí? En cambio, aquellos que no tienen tanta piel, no tienen tanta superficie para eliminar calor. ¿Sí? Y más bien la generan. Entonces, miren, justamente me decía que están los roedores exactamente. Para que por eso estoy moviendo mi lado. A ver, ¿qué hace? Yo me cae. No hay ningún pretexto. Entonces, aquí tenemos a la rata, como les decía. ¿Sí? Aquí la porción de calor, tenemos el peso corporal. ¿Sí? Y acá tenemos a la vaca, por eso. Y aquí el ser humano no queda la rata. Podemos hacer una comparativa. Y miren cómo va subiendo. El roedor, luego tenemos un ave, luego tenemos un roedor. Esta relación entre peso corporal y producción. Ahora, por superficie se requieren también, ahorita vamos a ver el asunto del alimento. Para ello. Entonces, miren, aquí tenemos el metabolismo basal, en cambio, miren la musaraña, el metabolismo que tiene. En cambio, miren un elefante. Ahí está la inversamente proporcional, lo que decía. ¿Está claro? En lo que es ingesta de alimento, por eso decía que va muy de la mano, casi que todo lo que vamos a tener de alimento siempre va a ser para generar calor. Ahora, esto ustedes dirán, pero entonces un reptil tendrá que mejor comer que estar buscando el sol. No, ellos tienen otros sistemas de no quiero ver las espadas de otro primero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todo lo que es alimento siempre va a tener impulsión de calor, eliminando algunas cosas que son más bien para otras funciones, ¿cierto? Por ejemplo, miren, ahí tenemos en algunos libros van a encontrar como que el alimento como la ingesta química, ¿sí? Los productos químicos, o sea, puede ser ingesta química, ¿sí? Del medio ambiente hacia lo que es el organismo. Entonces, ahí tenemos el animal que va a comenzar a absorber esa energía química, que vino del alimento, mucho se va a perder en exceso, ¿sí? Emisión, pero todo lo demás va a ser direccionado a biosíntesis, mantenimiento, a generación de trabajo externo y demás, y todo esto desencadena calor. ¿Sí? La gran mayoría de todo eso va a generar calor.
Por eso cuando uno come, pues ya no importa el caldito. Tienes un pan, ese es el pan, porque va a producir eso. ¿Sí? Claro que también el placebo no lo podemos dejar de lado. Cuando uno ya tiene la creencia de que tiene que ser claro calentito y caliente, pero en realidad no se ve como cualquier alimento. Visto de otra forma, aquí están, otra vez, aquí están, pérdida de purezas de algunas, en su porcentaje, pero luego viene la energía química absorbida, el metabolismo energético, y básicamente cualquier cosa que vamos a hacer dentro de fisiología productiva del animal termina en calor. Es decir, ponerle usted. Esto depende del metabolismo de cada persona, porque digamos hay personas que llevan 70 años de organismo, ¿Te acuerdas que hablamos de los hipotiroideos? Pues hay hipotiroidismo escondido, ¿no? Caso clínico. Créanme que hay mucha gente que yo juraría que es hipotiroidea, pero no le voy a decir que se haga su tiroides porque puede ofenderse. Pero créanme que, es más, tuve el caso de una alumna, luego fue asistente, luego ya es colega, que una vez me dijo, oye, ella fue en el equipo de avanzada a Galápagos, ¿sí? Y le escribo y le digo, oye, ¿cómo es el tema? Está bien fresco, no. Le digo casi ¿no? La segunda ocasión me pasó lo mismo, me sale con lo mismo. No, ahora sí está haciendo hasta un poquito de frío, está haciendo. Llevo, qué calor que hacía, le digo, hija, hasta ver. O sea, no hay de otro, ¿no? O sea, hay casos de casos. Entonces sí, hay mucha gente que se experimenta rápido, hay mucha gente que no. Los chiquitos se experimentan rápido, ¿no? Más bonitos. Pretexto. Bueno, pero entonces sí, definitivamente todo lo que es comido puede llegar a producir. ¿Ok? Y claro, proporcionalmente, como les decía, para poder generar el calor, el mismo porcentaje de calor que utiliza un rinoceronte, por ejemplo, la musaraña debería comer 2 veces su propio peso. Mal, estamos hablando de 5 veces su propio peso corporal. Y por esa razón es que decimos que la proporción de generar calor de los mamíferos pequeños es mucho más grande que de los más grandes. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien con el regreso? ¿Bien? ¿Vamos bien? Esta es la cantidad de calor producido por el metabolismo de los combustibles nucleares. Porque en hidratos de carbono producen esto. No les voy a pedir que se graben de memoria. Pero sí les voy a preguntar, por ejemplo, si la grasa produce más calor que el carbohidrato. Eso sí puede ser una pregunta, ¿sí? O las proteínas, es decir, el metabolismo proteico pueda producir más calor que las grasas, ¿en qué condiciones? Por ejemplo, eso sí les podría preguntar. No cantidades, ¿sí? No me interesa que se prendan números, no me interesa, ¿de acuerdo? Pero sí me interesa que se entienda el proceso. Habíamos dicho, por ejemplo, en las charlas anteriores, que la grasa puede ser un reservorio. Miren, estamos tan lejos, ¿no? Miren, comparamos con los hidratos de carbono o con las proteínas. Entonces, la grasa sí va a generar calor, obviamente. Pero ya vamos a ver los tipos de grasa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Sí? Chévere. Continuamos entonces. ¿Qué pasa con los escalofríos? La energía química utilizada al temblar se transfiere al interior del cuerpo como calor. Si fuese necesario, el escalofrío se podría mantener durante horas, ¿sí? Doblando la producción de calor. Temblores cortos o intensos pueden incrementar la producción de calor hasta 4 veces. Por eso es que uno y de movimientos, ¿no? Por eso cuando antes nos tenían fiebre y no, pero esa es otra condición de una patología, ¿no? La que tienen fiebre. Se llaman escalofrío, escalofrío, ¿me entiendes? Es una condición de la enfermedad, más no es un proceso normal de termorregulación. Cuando ustedes van, no sé, se han ido a un páramo, cuando van a Palomillo, no sé si a mí se me ocurrió la primera vez pensando que un páramo era así nomás
y se fue con un suéter delgado, los hoteles, sin la ropa adecuada, y comenzó. Está justamente generado calor por eso. No es una patología, los escalofríos son parte de una patología, es otro mecanismo. Estos son procesos fisiológicos normales. Cuando baja la temperatura a nivel ambiental, lo que nos rodea, sí nos puede provocar este tipo de generaciones. ¿Pero qué hace? Que el movimiento genera calor, porque están incrementando, adivina qué, metabolismo. Si no quieres temblar, ponte a caminar, ponte a trotar. Estás cerca de lugares donde haya rocas y demás, ponte a alzarlas como si estuvieras en un gimnasio. ¿Sí? Y vas y es exactamente el mecanismo. ¿Sí? Es exactamente el mecanismo. Exactamente. Lo que se traduce con los escalofríos, temblores, se traduce en un ejercicio. ¿Sí? Por eso es raro que un deportista no genere calor con estas circunstancias. Es más, el metabolismo justamente de los deportistas profesionales es mucho más elevado. Había poco, ¿cómo se llamaba? Ustedes a lo mejor lo saben. El que tiene el récord de medallas, el nadador, tiene récord de medallas en una olimpiada, ¿cómo se llama? Phelps. Entonces, se estudió y él sentado quemaba más calorías que cualquiera de nosotros corriendo. O sea, tenía un metabolismo tan elevado, ¿sí?, que su comida era lo que ustedes comen en la semana en una sola. El almuerzo era su comida de la semana. Ese era el metabolismo que tenía. ¿Y qué es más saludable? ¿Tener un metabolismo más? Si tienes plata, tu metabolismo come. Si no tienes plata, te vas a ir a destropar con el hambre que vas a tener. Claro, es un buen metabolismo, pero es que buen metabolismo, o sea, yo creo que lo de él es un caso extremo, ¿sí? Él pasaba 7 u 8 horas nadando, o sea, estamos hablando de un tipo que no es común. Es más, su mamá cuando él era niño tenía que sedarlo para que lo coma, porque era tan inquieto su vida de también, o sea, no son. Espero que no me malinterpreten, pero digo que son gente que no son del promedio, o sea, no son gente normal. Entonces, el asunto es que, claro, ellos por eso llegan a tener esas características tan extremas. Lo sano sería tener un intermedio, algo intermedio, algo para una buena nutrición, una buena actividad, no vida sedentaria. Eso ya estás ahorrado, ya estás en promedio. Entonces, te digo, o sea, el problema, mire, yo hacía mucho deporte, yo siempre que tengo pasa no ganes, para que no las engañen. Cuando yo era alto, era, yo iba a estar a la fuerza aérea, ya te imaginarás, ahí sí, alto, ¿no? Pero, ¿qué pasaba? Como yo tenía mucha actividad física, comía. Ese es el problema. ¿Sí? Problema porque después dejé de tener esa actividad física, pero no cambié el sistema de la forma de comer. Ahí. Entonces, no pierdan tampoco su forma. Los jugadores, no sé si han visto muchos jugadores de muchos deportes, ya que tienen su retiro, se vuelven así. Pero no sé qué le pasó. Pero esto también es por eso, porque no cambian o sea, comen mucho porque su metabolismo les pide comer. Pero cuando ya deja de tener la misma actividad, no cambia su forma de comer. Ahí la maldición. Okay. Por eso a todos los taquitos, ya les voy a ver en unos 20 años, así era yo de taquito, mira de taquito. Bueno, continuemos. Ahí está la famosa gasa plana, ¿sí? Porque es un mecanismo de adaptación al frío. Ese es justamente un. Entonces, ahora sí, exacto. La grasa parda
Es un tipo de grasa, vascular especializada, rica en mitocondrias. Ahí el detalle. Acuérdense que los que generan energía celular son mitocondrias. ¿Qué sirve para generar justamente calor? Miren, esta es la blanca, esto solamente es por triglicéridos, y esta es la parda. ¿Por qué color pardo? Por las mitocondrias. ¿Sí? En cambio, aquí solo tenemos triglicéridos. Entonces, los triglicéridos, claro, que nos va a servir a nosotros para la movilización de grasas, pero la que nos da energía es esta. ¿Sí? Es ahí la gran diferencia en los tipos de grasas. ¿Sí? ¿Otra vez? O sea que la grasa parda está mucho más en efectos donde Ah, sí, es verdad. Pero se mantiene cuando el metabolismo es alto. Regresamos nuevamente, sí, de forma natural hay mayor proporción de grasa parda en neonatos, correcto, sí, es correctísimo. ¿Sí? Pero nosotros la podemos mantener con metabolismo, por eso es que hablamos de adaptación. Acuérdense ustedes, ¿sí? Otra vez, de los sherpas, ¿sí? Todos ellos tienen niveles de grasa parda muy elevados. Y claro, existen características genéticas también. Obviamente, la descendencia de los sherpas, las características genéticas tienen para llevando este tipo de información. Entonces, se distribuye dentro de todo el cuerpo, de todos los mamíferos, pero es particularmente prevalente en los mamíferos pequeños. Combinada con la grasa blanca, forma depósitos tanto debajo piel como en el tronco. Obviamente, yo no creo que tenga mucha grasa parda de hígado, pero sí soy más resistente al frío que al calor, prefiero 1000 veces más el frío que el calor. Soy bien cerrado desde ese punto de vista. No tiene idea cómo sufro cuando voy a la costa a trabajar. Imagínense, puesto overol, botas, ¿no? En la costa, o sea, me ha tocado ese trabajo duro, entonces, me cuesta mucho. Pero muy igual, se pasa bien. Solo se divierte. Entonces, claro, por ejemplo, existen especies animales que tienen genéticamente diseñadas en crear mucha de esta grasa parda para permitir la adaptación a las temperaturas extremas. ¿Sí? La secreción neural inducida por estrés o frío de noradrenalina a partir principalmente de los niveles adrenérgicos activa receptores beta-adrenérgicos en los adipocitos. ¿Sí? Que aumentan el metabolismo de todas las grasas, pero sobre todo de la parda. Y el color producido se distribuye en el cuerpo mediante la circulación. ¿Sí? ¿Han visto Kung Fu Panda? ¿La 1? Sí, ¿no? Pues, el gato, el malo, ¿cómo se llama? Es un gato de las montañas. La especie de él es un gato de montaña. Él tiene, o sea, por especie, muchísima grasa parda, porque él está adaptado para ese tipo de climas. ¿Sí? Ahí no. Confundo. ¿Sí sabían, por ejemplo, que el maestro Shifu es un panda rojo? Un panda. Entonces, que si lo dijo cuando se burla del panda, se vuelve también un panda. Bueno. Bueno, cualquier pregunta o duda, nos vemos en la próxima clase. Vamos a terminar el tema de la actividad que sigue. Yo creo que es la última de nuestra clase, por lo tanto, dejan pensando en que